A una persona muy afligida que había acudido al maestro en busca de ayuda, éste le preguntó: ¿Deseas realmente ser curado? ¿Me habría molestado en acudir a ti si no lo deseara? ¿Y por qué no? La mayoría de la gente lo hace. Entonces, ¿para qué vienen? No precisamente buscando la curación, que es dolorosa, sino buscando alivio. Antes de emprender ningún camino, ninguna acción, antes de nada, pregúntate: ¿qué buscas? ¿Alivio o ser curado? ¿Alivio o aprender? ¿Alivio o liberarte? ¿Qué buscas aquí? Porque si buscas alivio, no lo encontrarás y te decepcionarás. Así que busca en otra parte, porque aquí no lo vas a encontrar. Hola, bienvenido o bienvenida a mi canal Vuela a la Libertad. Muchas gracias por estar ahí, porque sin ti esto no existiría. Por tanto, este canal es más tuyo que mío, como siempre digo. Vamos a por este cuarto vídeo, este cuarto artículo. Acuérdate que esto en mi blog puedes leerlo, y además será interesante porque en mi blog, si te das de alta en la newsletter, que no te voy a molestar para nada más que para avisarte cuando publique algo, sí que te avisaré, mientras que aquí en YouTube seguramente, aunque estés suscrito, no te avisen. Pero como digo, vamos a este vídeo número 4 de Café Amargo para el Despertar, que es una serie y que por tanto, si por lo que sea caes aquí sin haber visto los anteriores, mi sugerencia es que te vayas aquí al enlace que te voy a dejar y que veas los vídeos anteriores, porque si no muchas de las cosas que te voy a explicar no tendrán sentido y dirás de qué está hablando. Todo forma parte de un conjunto, como una especie de curso, con una especie de conocimientos, ideas que voy apilando. Y hoy concretamente vamos a interpretar y comprender. Son cosas que parecen muy parecidas, pero son en realidad muy diferentes. Y para podértelo contar, para podértelo hablar de ello, me vas a tener que tener un poquito de paciencia porque te voy a contar una historia. Te voy a contar una historia absolutamente real. No es algo que me he inventado, es real. Y gracias a esa historia vas a poder entender mucho mejor lo que yo quiero decirte en este momento con lo que es interpretar y comprender. Te voy a hablar de una persona y esta persona, primero te voy a hablar del contexto en el que estamos, luego de los hechos que sucedieron y al final cómo se resolvió el tema. El contexto es que es una persona que está trabajando en una empresa muy grande en volumen, en cuanto a tamaño de personas no, pero en cuanto a prestigio, renombre y tal, sí, es un nombre que tú conoces, muy conocido, y está en una posición en la empresa en la cual está trabajando en tándem con otra persona. Por encima está un jefe y por encima ya la dirección general. No hay nadie más por encima en el país en el que está trabajando. Bien, con la persona que trabaja en tándem se dan cuenta que su jefe es un hombre corrupto y, bueno, pues van aguantando como van aguantando sus corruptelas, lo que le está quitando a la empresa tanto en prestigio, renombre, como todo lo que le puede saquear a los clientes en cuanto a esas corruptelas que está haciendo. La situación es complicada y al final, en un momento dado, por una determinada situación, tienen que presentarle ante el director los datos y como el otro llevaba un poco más de tiempo en la empresa que él, un año, pues los presenta al otro. Digamos que había como una jerarquía sobreentendida, aunque que trabajaban en tándem. Y bueno, cuando presentan esto, la reacción de la dirección, pues es que despiden a esta persona. ¿Por qué despiden a esta persona? Porque hay algo que tienes que entender, que en las empresas se trata de mantener el status quo y cierta paz. Aparte de que otra persona dijo, bueno, es que tu jefe se lo estaba llevando por un lado y el otro se lo estaba llevando por el otro a consecuencia de, fuera como fuere, caso que el otro va a la calle. Y él se encuentra en una situación donde sabe que va a ir a la calle también. Al principio las cosas están más o menos de cierta forma hasta que en un momento dado esta información trasciende a la central y en ese momento estalla una especie de
escándalo. Y él, sabiendo que iba a ir a la calle en el siguiente ejercicio económico, por no sé razones, ahora es la red de explicar, pero se enteró, se dio cuenta, pues la decisión es que no quieren hacer más ruido, entonces lo encierran en un despacho, laboralmente hablando, profesionalmente hablando, y tiran la llave. Le prohíben hablar por teléfono con clientes, etcétera, etcétera, y le dan pues eso, unas tareas muy rutinarias, muy por debajo de lo que estaba haciendo, que lógicamente con el otro pues estaban llevando el núcleo de la empresa en cuanto a la distribución, la atención de clientes, la logística, el almacenamiento, stock, ciclos de ventas, ciclo de reposición de mercancía, todo. Le dejan en el mínimo del mínimo del mínimo. Todo eso desaparece. Y su jefe busca la manera de llevarlo esto a su forma con otra persona. Como no lo han podido despedir, no ha podido tomar a otra persona de fuera de su cuerda. Y como todos los corruptos, mira lo que pasa en política, y los políticos también es un inútil. Los corruptos normalmente llegan a donde llegan por otras vías que la profesionalidad. Como siempre he dicho, a una empresa vas o bien a trabajar o a hacer política, pero no puedes hacer las dos cosas. En todo caso, pues bien, pues esto pasa así y él se pasa encerrado en ese despacho. Viene por las mañanas, pues, está ahí aislado de todo, le dan una serie de documentación para que revise y se va por las tardes. Pero siempre con el miedo, con la angustia de que cualquier día puede llegar y llamarle y decirle a la calle. Con hipotecas, con tal, con una vida propia, etcétera, etcétera. Como te puedes imaginar, es bastante angustioso. Y ahora llegamos, estos son los antecedentes, a qué sucede. Al año y pico, era tal desastre de organización de aquello, era tal desastre como cualquier país que vemos hoy gobernado por nuestros políticos, tal desastre, que bueno, a diferencia de un país, bueno, pues las quejas que hubo de clientes y demás, pues llegaron a la dirección y la dirección, el que estaba por encima, tomó una decisión. Entonces, en un día, en esos momentos de tanta angustia diaria, le llama por teléfono a su jefe y dice, hoy me echan. Y bueno, se va para allá pensando en que la carta de despido y estas cosas. Y se encuentra con que el otro le dice, te vas para allá, hace así con el dedo, simplemente le señala para determinar dónde estaba el departamento que había que gestionar, ventas, atención cliente, todo, y te haces cargo de todo. Pero esto se lo dice como muy nervioso. Entonces, claro, le dice, ya, pero bueno, ¿cómo voy yo para allá? Y le digo a la gente que tal, te vas para allá, porque me ha dicho el señor fulano, el director, que o lo soluciono yo o lo soluciona él. Se acabó, así que para allá. Esto lo soltó así por los nervios, porque estaba muy nervioso. Entonces ves a esta persona que se va andandito, se presenta allí donde está la persona que habían puesto al cargo y le dice, me ha dicho fulano, que a partir de ahora me haga un cargo de todo. Claro, imagínate a otra persona, pero ¿cómo? ¿Qué tal? A mí no me digas nada. Y yo le he dicho que venga y lo explique y lo diga, pero no quiere. ¿Por qué? Porque los corruptos, además de incapacitados, también son cobardes. Solamente se pueden... son valientes cuando tienen mucha gente alrededor o tienen, pues eso, sicarios, pero también son cobardes, otra de las características que tienen. Entonces, bueno, pues se hace cargo de aquello. Y entonces, pues aquí está la historia, se encuentra con que, claro, por un lado, en realidad su jefe se lo quiere cargar, porque a los pocos días del departamento de empaquetado logística, que era un equipo de personas, cuando pasa por ahí su jefe, le llama y dice, oye, mira, ¿quién es? Que nos está dando órdenes, nos está organizando y tal, ¿y qué? Y elevando el tono de una forma muy clara, como luego se enteró, dice, a ese ni caso, ese no es nadie. Quiero decirte, se encontraba con dos frentes, por un lado el frente de arriba y por otro el frente de atrás, que el frente de atrás habían visto a esa persona encerrada durante un año y pico, que estaba desahuciada, que tal, y dice, va a durar 3 días. Entonces no le hacían ni caso. Entonces se encuentra con que le sabotean el trabajo, se encuentra con que no consigue que la gente funcione y él intenta aplicar todo el conocimiento que tenía
porque también he invertido mucho tiempo en estudiar sobre motivación de personal, sobre organización, sobre gestión de equipos, sobre todo. Intento aplicar el conocimiento, que tenía muchísimo conocimiento, he estudiado muchísimo, me he gastado muchísimas horas y muchísimo dinero en cursos, intento aplicarlo y que no funciona. Y van pasando las semanas, van pasando los meses y como a los 6 meses ya está desesperado porque ve que otra vez está en la situación de que cualquier día le van a llamar, le van a decir a la calle, porque no, está metiendo horas ahí, trabajar muchísimo y no funcionan las cosas y no consigue que la gente responda, no consigue las cosas, o sea, está fracasando en otras palabras, aplicando todo ese conocimiento, todo no le sirve de nada. Y bueno, y al mismo tiempo, bueno, pues está empezando a añorar aquel despacho donde vivía más tranquilo con la llave que habían tirado, ¿no? Por lo menos estaba tranquilo y mientras tanto, pues seguir buscando trabajo como hizo durante ese casi ese año y que no había conseguido. Que bueno, pues ya lo conseguiré de una manera u otra. Y venimos al desenlace de nuestra historia. Esta persona, para intentar equilibrar la balanza, porque siempre sus palabras fueron, mira, me vas a fastidiar, iba a decir otra palabra, la vida profesional, pero no me vas a fastidiar la salud ni cosas por el estilo. Entonces hacían meditación de forma regular todas las mañanas, se levantaban muy temprano para hacer meditación y hacía la meditación que podía. Porque mira, por ahí hay mucho vendedor de humo que te habla de meditación como si la compasión, como si esto, mira, no es lo mismo hacer meditación al amanecer, antes de entrar en batalla, que hacer meditación al amanecer cuando vas a ir a cultivar tu huerto. Son cosas totalmente diferentes. Pero hacía su meditación, como podía. Y de pronto en una de estas meditaciones, lógicamente su cabeza, aunque intente calmarla, está con el problema que tiene ahí. Lógicamente que en 2 horas va a estar otra vez con el problema, va a estar otra vez con las cosas. Y entonces, bueno, de pronto suena una voz y dice una palabra que no la dice como una sugerencia, pero sí casi como una orden. Esa voz le aparece por aquí, por la izquierda, y le dice, quiérelos. En ese momento, si esa voz tiene una entidad física, si no es una voz etérea, se levanta, agarra a la persona y le da de bofetadas, porque claro, aquello le revolucionó. Pero ¿cómo voy a querer a personas que me están cavando una fosa, que me están torpedeando, que me están haciendo todas las cosas que me están haciendo? Entonces se siente muy revolucionado, pero ya tiene entrenamiento y sabe lo que yo he dicho muchas veces, que cuando realmente te comunica una entidad superior, una entidad real superior, primero no aparece con luminarias y chorradas por el estilo, porque es como en el mundo físico. En el mundo físico, las personas más capaces, las personas que más saben y demás no van por ahí por el mundo. Oh, que yo. Una vez más, mira qué gente alardea, qué gente y verás que son los menos capaces. No. Segundo, acuérdate de aquellas palabras, el que sabe no habla y el que habla no sabe. Entonces, siempre hablan con términos muy cortos. Cuando te venga alguien contándote las iluminaciones de un vidente y las conversaciones con no sé qué ser, con no sé qué entidad y tal, y son charlas enormes, mira, ponte en guardia porque lo más seguro es que te esté manipulando. Pero claro, este se queda así, pasado el momento ese, es una palabra muy contundente, con mucha fuerza, que sigue vibrando en su cabeza con mucha fuerza, y lo único que dice, vale, acepto. ¿Cómo lo hago? Porque claro, esto no. Y la contestación de una frase también muy corta, repito que son muy cortas. Dice, ¿tú en tu entorno no hay una persona a la que quieras? Y sí, la había. Dice, sí. Pues actúa con los demás como actúas con ella. Bueno, se queda así. Y tiene un come cocos por dentro, se come, pero no tiene nada que perder. Lo va a intentar. Entonces, bueno, con el conocimiento que tiene, observa qué hace con esa persona. Y, por ejemplo, entre otras cosas, se descubre que con las demás personas
hay una distancia física, hay un espacio físico. Pero con esta persona no hay espacio físico, como hay tanta intimidad, tanta buena relación, tanta amistad, pues no hay tal. Y, por ejemplo, ¿qué hace? Pues con la persona más refractaria del departamento, porque, vamos a ver, tengo que decir que en ese departamento había varias personas y cada una tiraba de la manta por donde quería. Claro, esto no era un equipo de gente funcionando, si había problemas que cada uno hacía lo que le daba la gana, que era un desmadre. Entonces resulta que se dedica a esa persona a que cuando tiene que compartir algo con ella, a invadirle el espacio personal. Lógicamente, cuando se pone a la otra persona a invadirle, que normalmente antes siempre tomaba distancia, la otra persona se intenta retirar, pero a veces por el espacio no se puede retirar mucho. Y se dedica incluso, en ciertos momentos, con mucha discreción, a un toque en el hombro, cosas así, simplemente, pero con ese sentimiento de cariño, de afecto que daba a la otra persona. Y lo empieza a hacer con todo el mundo, de una manera u otra, empieza a mover todo esto. Este es un aspecto, hay muchos más aspectos que empezó a mover, pero todo refiriéndonos a querer a las personas, darles afecto y demás. Se olvidó de las técnicas, se olvidó de todos los temas empresariales, se olvidó de todo, simplemente se dedicó a eso. A los 6 meses su vida había cambiado literalmente. No había ganado posición en cuanto a jerarquía, porque no se la habían querido dar precisamente porque querían cargárselo y no querían darle más jerarquía ni nada, pero tenía liderazgo. Tenía liderazgo sobre las personas. Las personas que antes preguntaban que por qué me mandan se dieron cuenta de que funcionaba todo mucho mejor si le escuchaban. Se dieron cuenta que era la primera persona en remangarse y ponerse a hacer las cosas. Pero ya lo hacía antes, o sea, no había ningún problema. Lo que pasa es que antes no se lo valoraban, antes lo tomaban como que se estaba metiendo en su trabajo. Aquí se daban cuenta de que la persona tenía otros valores. Entonces esta persona pasó de una situación en la cual le estaba interpretando a comprensión. Y si eres astuto y eres astuta, ya te has dado cuenta lo que te quiero decir. Y si no te das cuenta, no te has dado cuenta, te voy a dejar un minutito mientras te pongo mi publicidad para que puedas pensar sobre ello y darte cuenta de dónde está la diferencia, que es muy fácil. Y mira, muy brevemente te voy a mostrar mi página web en la cual puedes saber más de mí, del trabajo que realizo, que aquí al principio del todo puedes comprender la razón principal por la cual una persona se dirige a mí. Y es que ha descubierto que hay un patrón en su vida. ¿Qué es un patrón? Pues que dice que siempre le parece a esto o que nunca puede aquello o cada vez que le sucede algo. Entonces esto de la mejor forma de trabajarlo son siempre con regresiones. Porque las regresiones te llevan al momento que se originó el problema. Con las regresiones de terapias a vidas pasadas, pues puede regresar no simplemente a vidas pasadas, sino también a la infancia, al vientre materno y descubrir el origen del problema que tienes. Esos problemas están aquí referidos, hay un montón. Tienes también los libros que he publicado y también libros recomendados que pueden interesarte y ayudarte en tu búsqueda. Por supuesto, tienes un blog donde aquí tienes alrededor de 300 artículos y mi contacto, donde puedes contactar conmigo para hablar conmigo si quieres. Y tienes una cosa muy importante, que es un libro que te puedes descargar gratuitamente, un ebook, y que, bueno, pues te dará más información sobre lo que son las regresiones a vidas pasadas. Y nada más, muchas gracias por atenderme este momentito y seguimos. Bueno, una vez más, muchas gracias por tu paciencia. Bien, ¿cuál era el problema? El problema era muy sencillo, es el que todos caemos en ello. Él estaba intentando resolver el problema que tiene enfrente con el conocimiento que tenía. O sea, intentaba interpretar la situación de la forma que le habían enseñado. Sin embargo, el conocimiento real estaba un paso más allá. Estaba en un campo de conocimiento que no te enseñan en escuelas de negocios, porque que yo haya visto, en ninguna escuela de negocios te enseñan que tienes que querer a las personas. Sí te hablan, como un Dale Carnegie, que tienes que demostrar aprecio sincero, etcétera, etcétera. Y normalmente no existe ese aprecio sincero. Simplemente, normalmente se finge. Pero querer a las personas y hacerlo con afecto era algo que no es así. Y en interpretar, el significado es que es comentar, glosar, explicar, analizar, aclarar, deducir, descifrar, entender, traducir. Quiero decir, estas son formas
de lo que significa interpretar. Intentas analizar, interpretar, pero la parte más importante es que también significa representar, actuar, declamar. Quiero decir, en el mismo momento en que tú te encuentras en una situación, tú la tienes que interpretar con la información que tienes dentro de la cabeza. Y la tienes que resolver con la información que tienes dentro de la cabeza. ¿Por qué? Porque funcionamos en un sistema lógico. Y la lógica del conocimiento que tienes funciona A, B, C, D. Va secuencialmente. Pero el conocimiento real es A a la Z directamente, sin transición. Entonces, tu interpretación está siendo correcta, pero te es insuficiente. Interpretar es lo que hace, y nunca mejor dicho se dice intérprete, es lo que hace un músico cuando le dan una partitura de música, le interpreta. Pero ese músico quizás no conoce para nada las leyes de la armonía, que eso que está ahí puesto en notas sigue unas leyes, no está puesto así de cualquier manera. Y esas leyes había grandes maestros como Bach que las infringían, pero las infringían con tal elegancia que tú no notas que la está infringiendo. Pero son leyes de armonía que hace que cuando una de esas leyes se infringe haya una forma, algo en el oído que te des cuenta que eso no está bien. Pero ya te digo, Bach lo hacía tan maravillosamente que podías saltarse esas leyes cuando las conoces. Tenías ese conocimiento. Pero, claro, el intérprete no. Interpretar es lo que haces cuando a ti te dan un mapa, ves el mapa y dices, por aquí voy hasta allí. Teóricamente sí, pero a veces no. Porque, como dicen en PNL, el mapa no es el territorio. Y a veces te dan un mapa no para que tú llegues a ningún sitio, sino para que te pierdas. En cambio, precisamente te has dado cuenta que comprender es dar un salto cuántico. Es pasar, como digo, de A a Z sin intermediación. Entonces, si tú te das cuenta, y si tú eres normal, como lo somos todos, y nos ha pasado a todos, tú te has pasado tu vida interpretando. Y tú sigues interpretando. Por eso, porque sigues interpretando, muchas veces vienes a mí y me planteas por qué esto es así, por qué esto es asado, por qué lo demás, por qué mi empresa, por ejemplo, han ascendido a una persona con menos cualificaciones que yo, con menos lo que tú quieras, y a mí me han dejado atrás. ¿Por qué? Si supieras, si estuvieras dejando de interpretar, no preguntarías. ¿Por qué? Porque a ti te han dado una serie de normas, una serie de reglas que te dicen que si haces vas a tener una progresión, un reconocimiento en el trabajo, en la empresa, pum, 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 y luego no es así. Yo me acuerdo que un día había uno muy conocido que siempre insiste mucho, compra mi libro, compra mi libro, compra mis libros. Dijo una barbaridad, dice, si tú en tu empresa trabajas, eres pum, pum y pum, 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 una serie de cosas, todo esto, tal, tú tienes garantizado la estabilidad, el progreso y demás. Claro, ese hombre nunca ha trabajado en una empresa. No tiene ni idea de lo que se cuece en las empresas. Sí, hay empresas que es así, pero no significa que en todas sean así, ni siquiera que sean la mayoría. Para nada. Este decía esto. Y claro, dice, mira, chico, no tienes ni idea. Y yo en comentarios, con mucha educación, le dije, oye, mira, tal. Y claro, me saltaron rápidamente sus forofos. No, porque él tiene su empresa. ¿Sabes? No, perdona, él es un tío que está vendiendo libros, que tiene un equipo detrás y nada más. No tiene, esa es toda la empresa que tiene. No estamos hablando de una empresa, jerarquías, escalones, gente. No es lo mismo. Su empresa la puede elegir como sea, pero nunca trabajó para otro, por tanto no lo sabe. Y cuando viene una persona así, con estos problemas, es que está interpretando. No ha comprendido nada. No ha comprendido cómo funciona el mundo. Cuando te viene una persona y te habla de su pareja y que ha hecho esto, ha hecho lo otro, pum, pim, paf, 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 está interpretando. No ha comprendido lo que está pasando. Y tantas y tantas y tantas y tantas cosas. Cuando miras el mundo y miras la política, miras todo y te encuentras perdido, como se encuentra la mayoría de la población, intenta creer lo que sea. ¿Por qué? Porque está interpretando con lo que les han contado. No comprenden nada, por eso están perdidos.
Por eso cada vez es más angustioso todo esto. ¿Y cómo dar este salto? Mira, dijo George Melton que dentro de cada uno de nosotros hay un lugar más allá de lo perceptible donde reside todo el conocimiento. ¿Y cómo llegar a ese conocimiento? Pues mira, hay que llevarlo a cabo con una introspección profunda. Esa introspección profunda la puedes llamar meditación, control mental, autocontrol mental, mindfulness, porque al final todo es lo mismo. Todo es ir más allá de la mente lógica. Y esto es lo que yo te decía cuando te empecé a hablar en estos vídeos, que en un momento dado te mostraría la otra parte emocional, la otra parte misteriosa, la otra parte que no viene como en los vídeos anteriores donde tú tienes que aplicar la lógica, que el anterior te habrá resultado quizás confuso por la cantidad de cosas que he metido ahí. Pero es que cada una de esas cosas las he tratado en el pasado. Cada una de esas cosas no necesito repetirlas. Cada una de esas cosas son cuestiones que a través de las cuales la mayoría de la gente interpreta el mundo. No comprende el mundo. Entonces interpreta el mundo, le han dicho, no, es que tienes libre albedrío. Y de golpe, claro, no entiende, no comprende. Claro, no has comprendido. Interpretas con lo que te han contado. No, la evolución tal, y se siente, sí, porque estoy evolucionando, porque estoy tal, porque tal, y me tengo que forzar en evolución, y tengo que hacer esto para evolucionar, tal. Y se da cuenta que no evoluciona, y hay algo que dentro desencaja, y no comprende. Y tantas cosas. Porque mira, además hay una cosa que es una anécdota, pero que es reveladora. Hay una forma de adivinar cartas que yo la aprendí con 18 años, era muy curiosa. Tomas el mazo de cartas, le dices, elige una carta, que no ves, por supuesto, la vuelves a meter en el mazo de cartas, barajas y demás. Y entonces la pones encima de la mesa. Y tú vas sacando cartas. Y cada carta que salga, él tiene que decir siempre que no es esa carta. No, no. ¿Qué haces mientras tanto? Le tomas el pulso. Entonces, tú estás tomándole el pulso y en el momento en que dice no a la carta que es la que eligió, vas a percibir un salto en el pulso. Solamente me falló con una persona que era maratoniano, que tenía unas pulsaciones 45 por ahí, muy bajas. No fui capaz ahí de pillarle, pero además los pillabas a todos. ¿Qué quiero decirte con eso? Cuando tú vives en la mentira, incluso si tú no eres consciente de que eso es una mentira, algo dentro de ti, esa conciencia, esa parte que decía Melton, que hay un lugar más allá de lo perceptible donde reside todo el conocimiento, ese conocimiento lo sabe. Y entonces tú dentro de ti, estábamos en lo de la justo el vídeo anterior, donde te hablaba del discernimiento y que te decía que yo te contaba cosas y de golpe te movías y te incomodabas y querías lanzarte a comentarios, a soltarme lo que fuera y demostrarme que estaba más que equivocado. ¿Por qué? Porque dentro de ti ese pulso se remueve. Cuando tú estás tranquilo, como yo decía, cuando tú estás, como yo explicaba, de aquella persona que decía, cuando tú sabes algo, es un sentimiento diferente. Estás tranquilo, relajado y seguro. Toda la ansiedad desapareció. Es un hecho. Entonces tú, la diferencia que hay entre una cosa y otra es esa. Que estás interpretando el mundo en base a cosas que no funcionan. Que cuidado, repito, y lo dije, quizás lo que estás haciendo es perfecto y está bien. El problema es tu relación con ello. El problema es cómo tú te relacionas con eso. Quiero decir, tú puedes tener un hábito que desde el punto de vista más grandioso sea bueno, pero si tú no te has ido a ese hábito con las intenciones correctas, y hablaremos de ello más adelante, la intención, la atención y donde pones tu energía, ten por seguro que no estás cómodo. ¿Por qué? Porque estás de una forma u otra mintiendo a tu propio proceso interior, que es lo que te dije en su momento, que tú te tenías que tener ese proceso interior. Tenías que tener ese crecimiento, pero porque tú lo sentías, porque tú buscabas tu propia verdad, no la verdad que te dicen tus dirigentes políticos, religiosos, gurús, maestros o lo que tú quieras que sea. Entonces,
cuando no estás en armonía natural con lo que realmente eres tú, si estás haciendo algo por muy elevado que sea, pero no eres tú, en el momento en que yo diga algo contra eso, o simplemente lo cuestione, o simplemente pregunto sobre ello, tú te vas a erigir en una posición diciendo que yo aquí soy el gran salvador de este tema, porque yo estoy evangelizando a todos y vendiéndoles a todos esta moto. ¿Por qué? Porque yo creo en ella. Pero a lo mejor no crees en ella, porque si creías en ella no necesitarías hacer todo eso. Y entonces aquí volvemos a lo que te decía al principio del todo del vídeo, donde hablaba el maestro, si lo que únicamente buscas es alivio en todo esto, o buscas curación. Si buscas curación de una vida donde tú ahora mismo, tú estás interpretando, me apuesto lo que sea, que el 99% de los que están viéndome ahora mismo están descubriendo que se han pasado la vida interpretando, que no han comprendido nada, porque si no, no se harían tantas preguntas, porque cuando comprendes dejas de hacerte preguntas. Esta persona cuando comprendió dejó de hacer preguntas, simplemente se entregó a la tarea de querer a las personas, darles afecto, porque había recibido esa revelación interior, no lo cuestionó, lo llevó y a los 6 meses su vida había cambiado. Con calma, con serenidad, no tenía que discutirlo con nadie, no lo comentó con nadie, no lo habló con nadie, no necesitaba evangelizar a nadie y decirle a las personas, no, es que os tenéis que querer, como van los gurús por ahí y los maestrillos, no, es que os tenéis que querer, es que os tenéis que amar. No, él hacía su papel, se ocupaba de su papel y dejaba que el mundo girara. Entonces aquí la pregunta es, ¿tú quieres un momento dado alivio o curación? Porque si quieres curación te tienes que poner a trabajar. Yo no sé si en el vídeo próximo, en siguiente o como sea, plantearía de nuevo meditaciones específicas para esto. Cuidado que la meditación para mí, yo he leído mucho de meditación. Me he leído de meditación desde que era niño y hay mucha mitología sobre eso. Te acabo de decir que la meditación no es lo mismo para la persona que está ahí al amanecer y que sabe que en breve entrará en batalla, que la meditación de la persona que únicamente tiene que coger la azada para ir a su huerto. No tiene nada que ver. Entonces yo, conociendo esto, yo siempre he dicho que yo hablo para personas que tienen una vida, no para persona que vive en un entorno rural, perdido en la montaña y que puede, no sé, donde apenas llega la wifi o el teléfono y es otra historia. No, yo hablo para personas del día a día. Entonces, todo lo que yo te puedo decir va a ser siempre centrado en la practicidad, ¿de acuerdo? Entonces, actualmente ya tienes una sección dedicada, te dejaré el enlace por aquí arriba, siempre te dejaré cosas aquí arriba al final, donde hay técnicas de meditación. Hay una muy buena, que es una meditación larga para aquellas personas que dicen que no pueden meditar. Es muy buena, pero requiere tiempo. Sin embargo, es una muy buena para, por ejemplo, buscar crear el hábito. Porque es una herramienta, esta introspección, en la cual cuanto más se usa, más resultado da. Pero tiene una parte inicial de resistencia, como todo, porque al cuerpo, a la mente, todo le estás diciendo que haga algo que desconoce. Y siempre esa curva de aprendizaje es dura. Entonces esta es muy buena. Luego ya puedes ir a otras que tengo de 15 minutos para situarte. Una vez que has conseguido situarte esto, has creado el hábito, que pueden ser semanas o meses, depende de cada cual y de la insistencia y como las condiciones de cada cual, en 10-15 minutos lo has conseguido. Y mira, se hizo un experimento con monjes en Canadá y todos estos monjes meditaban por las mañanas y luego los soltaban en la ciudad para que se movieran. Cuando han creado el hábito descubrieron que esos monjes, incluso moviéndose luego por la ciudad, seguían manteniendo un nivel mental de ondas cerebrales más calmado, más sereno y demás. Cuando tú adquieres ese hábito, ese entrenamiento, tú haces tu meditación por la mañana y durante el día te alterarás, en lo que hemos hablado, de vibraciones que cambian, demás, ¿sabes? Pero ya no será tan alto. Y cuanto más practiques, más bajo estará, o sea, más bajo, más profundo será tu estado, más estable. En vez de subir y bajar con fuerza, será mucho más suave. ¿Por qué? Porque además, mira, el cuerpo humano es muy vicioso, es que nos gusta el vicio. Y es que la meditación
Una vez que la has aprendido, la meditación, el control mental, mindfulness, lo que quieras, porque todo es lo mismo, no le demos más vueltas, pues en un momento dado te produce satisfacción. Pero una cosa que te voy a decir, la meditación, la auténtica, la mítica, esa del silencio interior, eso de estar de cierta manera, no es algo que consigas por, digamos, repetición y por una serie de cosas. Sí por repetición, pero no por la propia repetición, sino la meditación es algo que un día te llega. Por tanto, si tú estás obcecado con las teorías de la meditación sobre el silencio, sobre esas sensaciones especiales, sobre que vas a levitar, esas chorradas, no. La meditación es un estado interior. Y ese estado interior se va preparando, es como preparar el recipiente, y un día la meditación te llega, sorprende. Con lo cual, te digo que no le des una importancia excesiva a eso. Pero, como te digo, es clave. Porque, mira, si has descubierto a través de este vídeo y descubres cuando lo analices, porque esto lo tienes que analizar, que en realidad te has pasado tu vida interpretando y que estás interpretando, que no estás comprendiendo nada y simplemente lo vas a notar por esa angustia interior de intentar comprender el mundo. Cuando comprendes dejas de tener angustia, desaparece, porque una de las cosas que te produce esta introspección, ese trabajo interior, es que te abre esas puertas, como esta persona de comprensión, te abre otras puertas, te hace más libre, te hace más independiente, te va vaciando. Aparte de que te da más energía, más salud, más equilibrio, más de todo, pero te va vaciando. Y yo lo que me interesa en estos vídeos, y he hablado de ello, es que te vayas vaciando de programas de condicionamiento, porque mientras que tengas programas y condicionamientos, primero, no vas a tener una vida más feliz, porque no te han dado ningún programa de condicionamiento para que seas feliz. Ninguno, sino para que sirvas. Segundo, vas a tener precisamente peor salud, porque tienes un desequilibrio nervioso que te va a llevar a tener más problemas, con lo cual otro éxito para ellos para que te vendan medicamentos. Vas a tener más fricciones en el mundo, con lo cual vas a generar fricciones, te van a generar fricciones y lógicamente es otra cosa que buscan, porque provocas y te provocan problemas como esta persona. No quieren que fluyas. Entonces tú hoy tienes que decidir si lo que quieres con esto que te hago decir, si quieres seguir interpretando o comprendiendo. Y si quieres alivio o curación. Entonces, si quieres esto, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Como te digo, no sé si el próximo vídeo, el siguiente o el otro, prepararé algo específico para esto, pero será un trabajo que bueno, no será, como decirte, necesitarás disciplina, necesitarás trabajo, punto, se acabó, no te va a caer del cielo, eso está claro. Como digo siempre con los ejercicios, con el tema del deporte, no sirve de nada ir, pues eso, al gimnasio como quiere mucha gente, como uno me decía en comentarios hace poco, me hacía mucha gracia, que es que las jóvenes no encuentran sentido a ciertas cosas, al trabajo arduo, ni tampoco a que no tengan un proyecto. Por favor, nadie va a crear un proyecto para ti, te lo tienes que buscar tú. Y el trabajo arduo siempre ha sido el que te ha dado resultados. Si no te gusta, lo entiendo, a mí tampoco me gusta. Y muchas cosas no tienen sentido, es una carencia de sentido absoluto, ciertos trabajos no tienen sentido. La mayoría de los trabajos no tienen sentido, pero son el camino hacia darle sentido a tu vida a través de ellos, simplemente. Nada más. Pero otra cosa, sentarte a esperar, a tener alivio, que alguien te traiga un proyecto, que alguien te dé algo que no sea arduo y que tú puedas, no sé, ir al gimnasio y que te crezcan los músculos simplemente por pagar la cuota o simplemente por mirar en la puerta del gimnasio, es como pretender comprar detergentes de limpieza y pasarlos por la casa y enseñárselo a la casa. Es decir, mira, ¿te das cuenta? Esto es para limpiar. Tú estás limpia porque tengo el detergente aquí. No me seamos idiotas. ¿Entiendes? Entonces, bueno, conclusiones de hoy. Si eres una persona normal, te has pasado tu vida interpretando. Nada más. Interpretando. Y todas las fricciones que tienes porque no comprendes. El día que comprendes, dejas de tener fricciones y en ese momento te vacías. Te sientes más ligero. Te sientes mucho mejor porque pierdes mucho menos energía y tiempo en cosas que ya
sabes que no tienen sentido. Así de claro. Que no van a funcionar nunca. Que sí, que necesitas absolutamente un plano para interpretar cómo montar la mesa de IKEA o el armario de IKEA. Para eso necesitas planos y para muchas cosas necesitarás planos. Necesitarás interpretar. Pero las cosas importantes de la vida no van por ahí. Sea como sea, por ello hemos terminado. Veré cómo sigo el próximo vídeo porque no lo tengo muy claro en este momento. Así que abajo, si quieres, te apetece invitarme a un café, te lo agradezco. Si no, me das un like que no te cuesta nada. Y aquí, como siempre, te dejo para poderte suscribir y aquí un vídeo que pueda ser de interés relacionado con esto. Así que nada más por hoy. Muchas gracias y hasta siempre. Adiós.